Me estoy preparando para salir de casa. Leave house. No leave, leave the house. Deep house. No es una salida de house, es una salida normal. Me estoy preparando para hacer un viaje. Mis queridos, que no soy del telediario, os estaba contando que el sheriff, representado en defensa y en la Guardia Civil, en el cuerpo de la Guardia Civil, un día me acerqué al Campo Santo donde están enterrados mis difuntos. Es tal el engaño que hay que solamente valorar la tumba de mis abuelos, mis tíos, mis primos y mis padres, tiene una especie de psicosis con los apellidos y los nombres que van correlacionados por fechas desde el año 53 hasta el 2016. Esta es la necedad del sheriff, aquel que os he contado, que me estaba vigilando ya por tierras de Valencia, que le disgustó en un principio que yo fuese a Valencia. En un principio. Pero ahora, dado que en el colindante Mediterráneo del veraneo español ha ido tan de rechupete durante las últimas décadas, delante de la tumba de mis padres va y me suelta la Guardia Civil, que se llama igual que yo, viendo la tumba, los apellidos de nuestros padres, ¿no? Yo también me llamo Álvaro, pero Álvaro de Valencia, el valenciano. Y conozco el Matadero, que era la tierra de mi madre, una villa de Hinojosa de Duero, Salamanca, y desde el Matadero a Valencia. Un plan, pero un plan vacilón, 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 quedándose conmigo en un camposanto. Es tal el poco respeto de ese cuerpo hacia mis antepasados y hacia mí, que parecía que me estaba exigiendo la ley que yo entrase de nuevo en el Mediterráneo en verano, porque les ha ido muy bien, porque han procreado, han comprado pisos, han prosperado, digo, han comprado chalés, han hecho lo que les da la gana, mientras yo estaba con mis padres sin meterme en ningún asunto de esa índole. Parece que tanto insiste porque yo vuelva al Mediterráneo, a Murcia, a Santiago de la Ribera, ¿eh? Porque creen que ahí yo voy, imagínate si yo solo ahí, en el mismo lugar donde estaba yo con mis pijos, es improbable que yo pueda subsistir solo, ¿no? Pero hay mucho interés por parte del Estado y sobre todo ese interés del turismo español, información y turismo, ya preinformado y esta es la magnitud que parece que están deseando que yo vaya de nuevo al Mediterráneo. Hace poco hubo un terremoto desde precisamente esa misma zona que casi llega hasta mi ventana que mira al este del Mediterráneo. Madrid este estaba mirando hacia el este del mar Mediterráneo. Cuando yo era joven, abría la ventana de mi habitación y me daba el sol de frente que había salido previamente por el horizonte del mar Mediterráneo. Ahora han puesto una gasolinera y, y mucho mejunje, ¿no? El príncipe de esa gasolinera también es miembro del Islam, como podéis comprobar científicamente,
científicamente hubo un terremoto que yo consideré que era un terremoto de las placas marinas, no ya del que se localizó el centro del terremoto en un pueblo de Albacete. Eso dice el método, ¿no? El método del telediario, de esa información que no tiene consistencia, ¿no? Yo creo que el terremoto fue un corrimiento de tierra, pero que provenía de la profundidad del mar, ¿eh? Y sobre todo el fuerte terremoto, que nunca se había sabido, no sabían científicamente que había placas que se podían mover en esa zona, nunca ha pasado, pero se movió hasta Madrid y en Madrid paró, pero paró a 15 kilómetros de mi casa, a 15 kilómetros, en Torrejón de Ardoz. En Torrejón de Ardoz ya fue, ya con menos intensidad, solo agrietó varias paredes de unos cuantos edificios. Date cuenta que si en España ya somos, es una península ibérica de medio millón de kilómetros cuadrados, y estamos estrujados todos en el núcleo central, igual que en la época de Franco, que la industrialización franquista empezó por ese margen, poblar Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, ¿eh? Y luego ya quedaban los pueblos abandonados de Castilla la Vieja y Burgos. Había pueblos ya abandonados porque nadie quería quedarse a vivir en ellos por el subdesarrollo y la falta de oportunidades de su juventud. Luego los ingleses, como siempre, han sido, es su idiosincrasia. Ya estaban especulando comprar pueblos en, el, en la montaña, en los pueblos castellanos leoneses. ¿Eh? Como compraron igualmente la casa del que es mi cuñado en Albacete también. Les interesó. Ya que eran 5 hermanos, que me perdone esa familia, porque, pues, y discuto algo, pero... Y entonces como no se ponían de acuerdo, eran 5 hermanos, cinco familias, ¿no? Al no ponerse de acuerdo, vendieron una casa de campo a los ingleses, a una familia de Inglaterra, al lado del río Mundo. También la Guardia Civil metía mano por esas zonas, buscando la idiosincrasia de mi cuñado, que también fue al psiquiatra por ella. En cierto tiempo se dio cuenta del episodio que ya os he ido narrando. Pero lo que iba, en una península ibérica donde están concentrados todo el mundo, en las capitales, daros cuenta de la industrialización de Franco, que empezó en el pueblo de mi madre a construir ¿eh? Una presa que servía para, pues para dar a luz, para dar electricidad, ¿no? Y de ese modo empezó un poquito el desarrollo por aquella época. Franco estaba muy relacionado con Salamanca, donde tuvo su cuartel general, y mi madre era la pequeña niña de Manuela, mi abuela, la señora, como le llamó la Guardia Civil a mi abuela, doña Manuela Casado de los Arroyos, como si fuera un apellido peculiar, ¿no? Casado del rollado, casado del rollazo, ¿no? Y no soltera me quedo soltera y sin piso y sin nadie que me quiera. Mi abuela era también muy maja y representa aquella parte. Era una institución, ¿no? Como cuando un fundador eh, crea una orden sacerdotal, ¿no? Mi abuela, en el género de mujer del hogar casada,
era como una institución de, del matrimonio, ¿no? De un ejemplo de vida. Bueno, pues entonces, ya en los libros de Isaac Asimov, creo que habla de la masa humana que forma parte, el cuerpo humano forma parte de una masa calorífica que la Tierra soporta un peso con con la masa humana, ¿no? Inversamente proporcional a la masa del aire, al peso del aire. Daros cuenta que ese terremoto es posible que los estudiosos, los científicos, los físicos, no hayan caído en la cuenta de que si los 80.000 millones de dólares o de euros que tiene España de ganancias con el turismo, ahora que somos 50 millones de habitantes y de esos hay casi 8 millones de nativos, de inmigrados, muchos nacionalizados ya, porque aquí cuando, ¿cómo dice ese refrán? Que te puedes sobrepasar o no llegar, ¿no? Aquí se ponen a firmar eh, con las condiciones de que si tienes un trabajo y una propiedad, en 4 días te dan la nacionalidad, ¿no? Cuando es una cosa muy sagrada la nación, la patria y el Estado que tanto ha luchado por considerar eh, la discusión que ha habido hace poco. Si esto es una nación, es un país, un Estado o una comunidad, no sé, está en diálogo permanente. El peso de la masa calorífica humana resulta que esa balanza cae en la España mediterránea, en el este español, de la península ibérica. Si ahí hay 50 millones más de turistas vacilando en las playas, hay como una especie de desequilibrio que la península ibérica nunca ha habido tanto peso de específico en el medio millón de kilómetros cuadrados donde se han talado árboles en la montaña de Gredos. No, en la montaña, no, antes de empezar la roca, se han talado árboles, se han cortado, se ha malgastado el dinero y es anecdótico que aunque no tenga nada que ver científicamente, a mí me gustaría comentarlo. Súmale a 50 millones en invierno más otros 50 millones y todos haciendo peso en la balanza, no sobre el mar, sino por debajo del mar, eh, a nivel del mar, se dice mm, técnicamente, por debajo del nivel del mar, una vez que estás tú en la arena, en la playa, no estás en un nivel del horizonte marino, sino que estás por debajo del nivel del mar. Eso para que venga la Comunidad Europea y valore las playas de bandera azul, categoría eh, de primera, o Standard por categoría económica de los fondos. Y los depósitos, que no es otra cosa que las balanzas de gastos y pagos. Porque me sorprendió mucho como una flecha, como un cohete, como un torpedo, salió una grieta desde la zona donde yo estuve veraneando, prácticamente a pocos metros, hasta, hasta 15 kilómetros de aquí, de casa, en Torrejón de Ardoz. Y yo he pensado que se trata de eso, de lo que decía Asimo, que hay un peso específico y que a su vez calorífico, que yo creo que agrieta ya la península ibérica, como está pasando en Kenia
que se ha abierto una grieta que dicen que parece que África se va a separar en dos continentes, ¿no? También es un poco exagerar, ¿no? Pero bueno, de hecho, la grieta se ha abierto. ¿Que parece eso el paso del Mar Rojo o algo así, ¿no? Bueno, pues no sé lo que será, pero el cambio climático y el cambio de la superficie y el cambio de las placas internas de la Tierra también influye que la capa tectónica ha perdido mm, la estabilidad porque han sacado también la emulsión en forma de óleo para consumir el mundo degenerativo actual, ¿no? Ahí ha perdido peso el planeta que se ha vaporizado en el aire, ¿no? Porque esas teorías científicas que el petróleo proviene eh, del monolito de dinosaurios que en otras épocas cuaternarias, ¿eh? Con su sangre dieron el petróleo al mundo moderno, ¿no? A mí me parece una estupidez increíble eso. A no ser que el plancton, la emulsión interna de la Tierra, debe ir por otros cauces que no sea los animales que habían muerto donde se ha encontrado el petróleo. Dice que son animales de ecosistemas antiguos, de los dinosaurios, ¿eh? Que se han convertido en fósiles petrolíficos y de ahí emana el poder del oro negro. A nadie se lo, vamos, los científicos del futuro se van a reír, ¿no? Porque parece una fantasía, un cuento infantil, en vez de una cosa más práctica y real, ¿no? En todo caso, del núcleo central de la Tierra, en plan Julio Verne, donde hay una exposición de temperatura de miles y miles y miles de grados con, con los elementos significativos de la vida, vas subiendo por extractos y te encuentras una placa que es una emulsión de aceite, de óleo, que no puede ser que sean dinosaurios eh, que murieron en la época, en la era antes del hombre y eso, no puede ser. O, yo qué sé, movimientos eólicos interiores. Piénsalo, piénsalo, porque no está todavía conocido, ni creo que sepan nunca lo que están haciendo con nuestro planeta Tierra. O sea, que se cargan desde los fondos marinos, el superviviente marino, para llenar pescaderías de porquería, que quizás solamente se aproveche de la pesca mm, mm, mecánica, quizás solamente se aproveche un 10% y lo demás se pudre todo, ¿no? Porque está masificado tanto el animal superviviente del mar como el fondo marino también está perjudicándole el peso que comprende la Tierra como siga perdiendo esa masa que se volatiliza, pues como siga perdiéndole, quizá la rotación de la Tierra también se destabilice, ¿no? Y yo creo que sí, que hubo un terremoto desde Albacete a Madrid hace un par de años que asustó a todo el mundo. Estaba la gente alucinada, pero porque es que en verano hay 100 millones de personas hundiendo el litoral mediterráneo, hundiéndole, todos en el mismo sitio. Las playas masificadas, masificadas.
la masa, pum, 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 hundiendo, 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 eh, bajo el nivel del mar, pum, pum, hay millones de ratas ahí. Yo recuerdo que en Santiago de la Ribera pasaba aquella dictadura, eh, me repatea así, y la gente inteligente lo sabe, como en un pueblo de 4 habitantes, en el que mandaba el maestro de escuela, el guardia civil, el cuartel de la Guardia Civil y el alcalde, ¿no? Y los demás eran tontos. Pues algo también pasaba en Santiago de la Ribera. La policía local parecía que tenía allí como tenía una ilegalidad, ¿no? Luego estaba el sheriff, la aviación, el maestro de escuela y el alcalde, pero en un plan cacique, cacique, cacique. Como en la antigüedad pasaba en las dictaduras antiguas cuando había su desarrollo, que eran los caciquistas, por los que tanto ha luchado el mundo intelectual y los patrióticos, por acabar con ese tipo de ideas, ¿no? Pero que a mí me vengan en la tumba de mi padre a decir, como diciendo, vete a Valencia porque necesitamos joder, ¿no? Cuando tú estés en Valencia, nosotros nos morimos, nos mondamos de risa, ¿no? Nos acostamos, nos hacemos pipí y a ti que te parta un rayo, ¿no? En la tumba de mis padres, sin respeto, sin educación, sin... Y que se había conocido ya el oeste de España hasta el este, desde la frontera con Portugal, donde nació mi madre, que en paz descanse, de oeste a oeste me estaba hablando de mi madre y del veraneo, así poco. Y claro, estaban los apellidos y los nombres de mis antepasados, y tanto miró los apellidos, tanto se comió el coco el guardia, que estaba allí con su mujer, y parecía la policía nacional o la civilizada, insistiendo en que sí, que en Valencia eh, es mejor para el sheriff que, que yo tenga libertad de poderme mover por donde quiera como manda la Constitución y está bien redactado. O sea que deja de que sea una persona libre en España es como un cuchicheo, una murmuración farisaica de 3 pares de narices, ¿no? Que se parece a la dictadura del Madero, el maestro de escuela, el alcalde y, 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 y que van estudiando caso por caso de, de los 4 pueblerinos, y si hay alguna jovencita menor de edad que se la pueden tirar, pues mejor que mejor, ¿no? Y si hace falta para podérsela tirar, hacer una fiesta de Misses, Miss Cantabria, Miss Mediterránea, Miss Club Náutico, Miss Ricos, Miss restringir el paso a los demás y yo ser el mandamás en los clubes náuticos y esas cosas. Vamos, es como, como en las películas dictatoriales que reflejó eh, el cine de Pasolini, Fellini y lo demás. También en España actualmente sigue ocurriendo lo mismo, ¿no? Siguen siendo exactamente el mismo perro con distinto color. Por mucho que hablen de democracia, hay que ver que si estamos repitiendo las dictaduras antiguas donde incluso se roban el órgano o la sangre o te chupan la sangre para que a ver si el dictador vive más años para seguir oyendo y jodiendo a los demás. Prolongar la vida
Es difícil, pero científicamente hay ciertos métodos de renovar la sangre, células nuevas, hormonas, buenos alimentos, alimento especial, bien estudiado por los médicos, que hay que cuánto los litros de líquido que se han de tomar, eh, el régimen alimentario me refiero, el ejercicio físico, el buen cuidado. eh, entonces sí se puede prolongar la vida del que lo paga, del rico, ¿no? Me ha pasado siempre. Por eso hay tráfico de órganos, ¿eh? Que ya os he contado el caso, que a día 7 de abril del 2018 vienen en las noticias haber sacado a 3 señoras mexicanas, el hijo ya formado, porque era la última semana de gestación, el que lo ha sacado en 3 señoras, previamente ha tenido un formulario y un estudio del embarazo, porque se entera de todo, hasta de los más mínimos detalles, ¿eh? Estudiando a cada uno, siguiendo la huella de cada uno, hasta que ¡pum! Interviene. De todos modos, se mete el feto o los órganos en una nevera, que lo sabéis todos, que lo habéis visto, la cual se transporta y se lleva a los hospitales o se lleva a una estación espacial, ¿no? O se lleva a una medicina privada y secreta, ¿eh? Para manipulación y para eh, no pagar nunca y siempre chuparnos la sangre. Buen argumento para el cine, ¿eh? Un hombre, un viejo en la escuela séptima del arte puede transcribirlo en un peliculón, ¿no? Porque se sabe perfectamente qué es y en qué consiste la masonería, ¿eh? A propósito de que se ha considerado siempre al rey de España masón, de la masonería internacional. Cada uno tiene un apellido distinto al suyo, o cada uno tiene un número de logia para comunicarse, para guiñarse. Y como el buen cuidado y el buen ejercicio y la buena educación física puede mejorar las hormonas del crecimiento. Si el Estado considera que el representante ha de prepararse en Canadá, en Inglaterra, en Estados Unidos, para estar pero que muy desarrollado y muy preparado para reinar en una monarquía astuta como la serpiente. Si previamente se le ha inyectado hormonas del crecimiento, puede, va a ir por el mundo como un jugador de baloncesto, con 2,10 m, para que dé una imagen de un pueblo, que dé una imagen y esté en la talla de las costumbres de todos los, como decía Tarancón, el cardenal Tarancón. La responsabilidad eterna de todos los españoles. Vas a ser el rey de... Te se va a considerar de todos los españoles. De todos los españoles. Allí en San Jerónimo, donde le adjudicó lo que ya previamente le había concedido el dictador y luego pasó por el magisterio eclesial en la persona del cardenal Tarancón, en una misa en la que asistió y se le consolidó como el gran dictador postfranquista y como si fuera el sobrino de Franco, ¿no? Algo así es.
Eh, bueno, pues, y perdonar por las molestias.